Bienvenidos a bordo, con tres grandes temas hoy, uno más conmovedor que otro. Uno es este primer capítulo que inició Claudio Bonadío al trasladar hacia un tribunal superior esta formidable causa por las coimas en la Argentina, la mordida, que tiene un destinatario en particular, que es la expresidente Cristina de Kirchner. Luego viene un acompañamiento gigantesco con funcionarios de su gobierno y con una cantidad de empresarios notables que hasta hace muy poco tiempo, 2 meses, eran quizá los más admirados del barrio y hoy no lo son tanto. Vamos a hablar de ese tema con alguien que no será el chofer de los cuadernos, pero sí es una persona que se inició muchísimo más temprano que otros en la investigación de todo este panorama, de este complejo mecanismo de las coimas en la Argentina, que se llama Hugo Alconado Mon y que ya está acá sentado. El otro tema es el presupuesto. Hoy el ministro Duhovne presentó el futuro presupuesto del año próximo. Presupuesto que de una manera u otra seguramente va a tener consentimiento en el Parlamento, pero sobre el cual vamos a puntualizar algunos detalles, digamos, debilidades, puntos flacos que tiene, más allá de que el objetivo principal sea una especie de déficit cero, en el cual los creyentes pueden creer en ese objetivo. Y por último, la otra cuestión que voy a mencionar está relacionada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No viajé a Washington para ver cómo van las negociaciones, tampoco tuve mucho tiempo para charlar con la misión que estuvo acá, pero yo les voy a revelar cuáles son los términos del acuerdo que va a haber con el Fondo Monetario Internacional, cuyas efectividades conducentes las vamos a ver posiblemente en menos de 15 días. Antes que nada, sin embargo, quiero recordar a alguien que estuvo en este programa, que era un amigo y que era un dirigente político, y como todos los programas políticos, algún tipo de recuerdo hay sobre José Manuel de la Sota, que dentro de 15 días iba a ser una especie de rival televisivo, porque este era el video con el cual se iba a anunciar con su nuevo programa de televisión en lo que es Crónica TV. Desde el próximo 5 de octubre a las 22 horas te invitamos a dialogar sobre los verdaderos problemas que tenemos los argentinos. Todos los viernes, 22 horas por Crónica HD, hablemos de las cosas que nos unen. Si esto no va a poder ser, sí fue una entrevista que tuvimos con él cuando Cristina era gobierno, cuando él era un crítico de Cristina y quizá ahora por el accidente terminó como cercano a ella. Pero esta conversación breve, un chispazo, si ustedes quieren, que tuvo con nosotros, nos puede dar algo de la personalidad de la Sota, por lo menos en este momento de que ha ocurrido su muerte. Por favor, director. Bueno, yo soy peronista, yo quiero un país reconciliado. Yo quiero un país donde el acuerdo entre el capital y el trabajo sea algo normal. Yo quiero un país donde el diálogo nos permita encontrar soluciones de conjunto. No quiero un país dividido, separado como el que estamos sufriendo hoy. Necesitamos realmente enfrentar el futuro de otra manera. Y yo no creo que quien sea parte de esta situación de hoy pueda tener la voluntad y la vocación de convocar a todos. Si yo soy presidente, yo también los voy a convocar a los K, porque son parte de la Argentina, aunque yo crea que el fanatismo es enemigo de las convicciones democráticas. Esta declaración viene a cuento de un secreto de José Manuel de la Sota, de un secreto que nunca fue revelado en términos generales, que se atribuyó a distintas razones políticas, que ocurrió cuando de la Sota era el candidato de Eduardo Duhalde
para presidente de la Nación. Y si bien es cierto que no levantaba en las encuestas, era el candidato mejor posicionado para competir contra Carlos Menem. Pero un día Eduardo Duhalde dijo: no vamos más con De la Sota, y optó por el santacruceño Kirchner, que por entonces casi ni era conocido en la Argentina. ¿Y cuál fue la razón por la cual en alguna medida Duhalde rompió con De la Sota? La razón estaba basada en que De la Sota defendía esa posición del diálogo, que no quería excluir a Menem, como Menem no lo excluyó a De la Sota cuando fue gobierno. Porque ustedes no deben olvidar que De la Sota fue un enemigo de Menem cuando Menem es elegido presidente. Y Menem convoca, invita y hace participar y le entrega más de medio gobierno a todos los hombres que eran opositor de él dentro del peronismo. Entre ellos, De la Sota. De la Sota pensaba hacer lo mismo. Esa no era una idea que tuviera Duhalde en la cabeza, porque Duhalde en aquella época no era un hombre tan dialoguista y muchísimo menos con Menem, a quien él y su esposa odiaban de manera particular. También lo de la Sota significa no solo la desaparición de un candidato a presidente, de alguien que estaba viajando bastante a menudo a España, donde se trataba de un problema de un oído por una falla del equilibrio, donde a veces daba clase, y cada tanto visitaba a alguien, no precisamente en España, porque De la Sota su origen era de Guardia de Hierro, igual que el Papa Francisco. Y De la Sota es uno de los primeros que va a visitar al Papa Francisco cuando Francisco o Bergoglio es elegido Papa. Pero no mostraba las fotos que se sacó con el Papa, ni contaba que se veía con el Papa. Pero posiblemente De la Sota hubiera sido el candidato del Papa. Nos detenemos en esta cuestión, pasamos a una grieta, en realidad a un zanjón cada vez más desarrollado y extendido que hay dentro del gobierno, y que pasa por la diferencia de conducción entre el jefe de gabinete, Marcos Peña, y léase Mauricio Macri, con el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Las diferencias han tomado un cariz difícil y bueno, no están de acuerdo, por ejemplo, en el tratamiento de las manifestaciones en la calle. Lo que ocurrió hace pocos días con los piquetes que paralizaron la ciudad, bloquearon toda la 9 de julio, inclusive el Metrobús, cuando todo el mundo sabía que había un compromiso con las organizaciones militantes de izquierda, progresistas, sociales, como quieran llamarlas, de que por lo menos iban a dejar que la gente pudiera trasladarse por el Metrobús. No ocurrió. Y no se vio un solo policía de la ciudad en ese lugar. Razón por la cual le brota el enojo a la señora Bullrich y también la preocupación al presidente y al jefe de gabinete, porque les parece que no es eficiente ni se preocupa demasiado Horacio Rodríguez Larreta en estas cuestiones tan inquietantes, porque esta semana se vuelven a repetir manifestaciones y la próxima también. ¿Qué dice la gente de Rodríguez Larreta? Que había una suerte de protocolo, de entendimiento, de que si la llegada de los manifestantes es voluminosa, es mucha la gente que va, la policía no participa, ni se acerca, ni aconseja, ni dirige, mucho menos reprime. Ese no parece que es el pensamiento de Patricia Bullrich, quien sostiene que las fuerzas del orden de un modo u otro deberían participar de otro modo. Este es un tema. Otro tema menor. Hay gente de la Casa de Gobierno
que no le gusta nada la proximidad de una agencia de encuestas que trabaja casi en exclusividad con Horacio Rodríguez Larreta y cuyos números a veces parece que son demasiado dispares con los de otras encuestadoras que trabajan para la Casa Rosada. Hay más diferencias, tantas diferencias que, como ustedes saben, apareció la señora Carrió y de pronto alguien que era tan efusiva y cariñosa con Rodríguez Larreta se volvió crítica. Y le molestó que Rodríguez Larreta auspiciara la posible llegada de Lustó al gobierno como ministro, porque para ella es un intento o un propósito de Rodríguez Larreta para sacarse de encima a Lustó como candidato. O que no defendiera como corresponde al ex vicejefe Quintana, quien por otra parte el otro día debe haber ido a festejar la salida del gobierno a un boliche famoso con su familia, Tequila, y también con Lopetegui. Tardísimo se acortaron, pero bueno, están con menos trabajo. Cierro este capítulo y les doy alguna novedad de tipo previsional. En estas épocas de intercambio informativo, de cruces informativos, se descubrió que cruzando el ANSES con la FIP, podían encontrarse algunos brillantes. Encontraron más de 1 millón de brillantes. ¿Qué son? Gente que ha accedido a estas jubilaciones sin haber trabajado o haber trabajado con menos años, a tener esa especie de retiro. Mucha gente como costurera, como empleada doméstica, pero que de pronto al cruzarse la información entre esta gente que recibe una magra jubilación, se descubre que hay mucha gente que tiene gastos de tarjeta superiores a los 40.000 pesos. Y hay otra gente, mucha gente, que tiene ingresos al margen de la jubilación superiores a los 50.000 pesos. Bueno, me parece que eso, dentro del presupuesto de la Nación, no sé si está contemplado ahora, pero creo que va a ser un proyecto de que verdaderamente esa gente que hoy se beneficia de la jubilación y que está evidentemente injustamente jubilada, va a tener quizá que no percibir más esos ingresos. Veremos cómo lo resuelven. Cierro parte de este capítulo. Bonadío hoy, con los procesamientos, las 40 y pico de personas, los detenidos, recién empieza un capítulo de una novela mucho mayor, porque falta parte de lo que ha declarado Clarence, 86 empresas involucradas, según Clarence. ¿Cómo va a afectar todo esto a la señora Cristina? Eso es algo que todavía no lo sabemos, porque no sé si pasa por el derecho o por la presión social. El otro día hablaba yo sobre la cuestión de la flagrancia. Ha sido flagrante el señor López tirando bolsos. El señor López dijo que esos bolsos que tiraba eran de Cristina. En consecuencia, si se le aplica la flagrancia a López, ¿qué se hace con la señora Cristina? Bueno, veremos. Hay una Cámara que va a tener que pronunciarse más adelante. Por último, hablo sobre el presupuesto. Le voy a pedir acá a la compañera que me asiste que por favor me dé la última hoja con relación al presupuesto. Del presupuesto vamos a tener hoy a Kachanowski, que va a hablar largo y tendido, a explicarnos sobre dos cuestiones que son fundamentales. Uno, cierta violación que puede haber en cuestiones de tipo formal, en que se le den responsabilidades al jefe de gabinete que no le corresponden. Y es traición a la patria violar
el tema de los impuestos o el tema de los créditos. Y la otra cuestión es los objetivos que plantea el presupuesto, que a algunos parece un poco soñadores. En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario, les puedo anticipar que el paquete de ayuda a la Argentina va a rondar los 60 a 65 mil millones de dólares. Que dentro de 15 días aproximadamente habrá un adelanto de 29 mil millones de dólares. Quizá a ustedes todo esto no les genere mucho interés, pero es bastante importante para saber qué puede ocurrir con la situación cambiaria, por ejemplo, con la evolución o no del dólar. Habrá seguramente un fondo para establecer una flotación sucia, con bandas. No puede subir más de acá, ni puede bajar menos de acá. No sé si van a determinar o a decir cuál es el número del cual el dólar no puede trepar o el dólar no puede bajar. Y por último va a haber una suerte de promesa o de garantía de que entre las reservas y el adelanto del fondo van a poder enfrentar cualquier tipo de embestida sobre el dólar. Habrá que ver mañana que empieza el primer desafío con el tema de las LEVAX. Les recuerdo, acá está Hugo Alconada Mon, que coincide el lanzamiento de su propio libro con esta suerte de mega causa, de mega escándalo histórico, fenomenal de la vida política argentina. La corrupción, la mordida, las coimas que pagaron los empresarios argentinos al gobierno anterior. Los segundos invitados son un padre y un hijo, o un hijo y un padre, ambos dedicados al tema de las encuestas. Son los Giacobbe. Nos vamos a deleitar no solo con los números, con sus impresiones, sino lo que nos van a decir, porque el señor Giacobbe padre todavía sigue diciendo que Mauricio Macri no se va a presentar como candidato. Y por último vamos a hablar del dólar, del presupuesto y del Fondo Monetario. Y de todo esto que nos intriga en materia económica y nos afecta cotidianamente. Con Roberto Kachanowski, el hombre que nos va a decir que aquellos que están en el gobierno, que no vieron lo que pasaba y que estaban también en otros gobiernos, que los que estuvieron en el gobierno participaron y también dijeron que no vieron lo que pasaba, y algunos que acompañaron al anterior gobierno que también dijeron que no sabían lo que pasaban, son los que no van a poner más impuestos a partir del nuevo presupuesto. En un minuto comenzamos. Miren ustedes este libro de Hugo Alconada que acaba de salir, que tiene alrededor de 500 y pico de páginas. Se los recomiendo. Después lo vamos a tener para un sorteo y algo nos va a hablar. Pero son las 500 y pico de páginas, un poco más largas me parece, que escribió Bonadío. ¿Qué te pareció el saldo de esta investigación, por decirlo de algún modo, que ha hecho Bonadío con los dos fiscales, Rívolo y Stornelli? Creo que es un buen primer paso y hay que verlo como eso. Es decir, esto recién arranca, esto recién comienza y hay que tomarlo como, en el caso brasileño, que en la investigación Lava Jato, la gran investigación brasileña sobre actos de corrupción, han ido desarrollando un proceso por lo que ellos denominan fases. Yo creo que esta es fase 1. La fase 1 de Claudio Bonadío la conocimos hoy. Pero le queda a él la otra fase. Le queda muchísima fase por delante. Vos tenés, por ejemplo, que él anticipa futuras citaciones, futuros allanamientos, eventuales arrepentidos. Es decir, que él mismo, hay un par de momentos en la declaración en la cual dice como... Esto es en realidad como la introducción y después tenés distintas ramificaciones. Fíjate que en un momento él alude a Claudio Uberti, en otro momento Ernesto Clarence. Cuando habla de Claudio Uberti, el otrora embajador paralelo ante Venezuela del gobierno de Kirchner, que cae con el caso Antonini, el rol oficial de Uberti, más allá de ser el embajador paralelo ante Venezuela, era ser el contralor de los concesionarios viales.
Y cuenta, o Bonadío remarca, que Uberti dijo, y yo también cobraba soborno de los corredores viales. Y entonces lo que está diciendo Bonadío es, en una eventual nueva fase, vamos a tener que ir por todos estos. Clarence, a su vez, que vos también hablabas ahí de las decenas de empresas pendientes, Clarence también dice, entregó un segundo listado, en ese segundo listado marcaba que había decenas de empresas y que él dice, yo, Clarence, me encargué de cobrarle las coimas a las primeras 40. No es que dice solo las primeras 40 pagaron coimas, no, que yo me encargué de las primeras 40. Después dice, para ahí hay otro. Lo que también te está diciendo es, de ese listado también puede haber empresarios que van a ser llamados. Y a su vez, Wagner, el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, también te dice que hubo un proceso de cartelización desde por lo menos 2004 y menciona a varias empresas, en total una docena. Hay varias de esas empresas que tampoco fueron todavía a tribunales. Con lo cual, si juntás nada más que lo que te dieron Uberti, Wagner y Clarence, tenés un listado de no menos de 70 empresas que vas a tener que empezar a llamar. Ahora, frente a ese cuadro de situación, vos, por ejemplo, decías, que escuché o leí, que Néstor se dedicaba a la plata y Cristina al protocolo, como si no fueran círculos concéntricos que se tocaban. Sí, en realidad eso fue un título que extrajeron de una entrevista larga en la cual yo decía que había una división de roles dentro de un matrimonio sinérgico, de una pareja de poder sinérgica, en la cual tenías, sí, Néstor Kirchner claramente se encargaba del dinero en sentido amplio, el patrimonio familiar, la recaudación de campaña y el dinero negro. Y Cristina se encargaba no lo del protocolo, sino la dinámica del proceso legislativo, la elaboración de toda la plataforma. Pero lo importante, sí. Ella sabía. Yo creo que por lo menos, a la luz de lo que está saliendo ahora, por lo menos sabía y había aspectos que ella no quería conocer. Que esto es lo que yo también he marcado más de una vez. Que se tapaba los ojos. Es básicamente por el motivo por el cual condenan a Messi en España. Vos podrías decir, Cristina es Messi. ¿Por qué? Porque en España, cuando lo juzgan por impuestos a Messi, la respuesta que dio Messi al ser abordado por evasión impositiva, dice, yo no sé nada, se encargó mi papá, yo no tengo ni idea. Convengamos que la formación intelectual de Messi al lado de la formación intelectual de Cristina la estás desvalorizando. No, la complico. Porque la respuesta del tribunal... Por supuesto, no, es a lo que quería ir. Digo, si me decís que es lo mismo que Messi, no es lo mismo que Messi. Por eso mismo. Porque la respuesta tanto de Messi y lo mismo Cristiano Ronaldo fue la misma. Es decir, yo no sé nada. En el caso de Messi se encargó mi papá. En el caso de Cristiano, yo no terminé en la primaria, se encargaba mi manager. Y la respuesta del tribunal al momento de condenarlos a los dos es, si usted no sabe es porque usted no quería saber, pero la obligación de usted era conocerlo. Y los condenaron. En el caso de Cristina, como mínimo, era que ella no quería saber, pero debía. Como mínimo. Y ya tenés a varios jugadores, a varios arrepentidos, que ya la posicionan en un rol mucho más allá del no quiero saber. Entonces tenés a Uberti diciendo yo le llevé los bolsos y como tenía pesos y dólares, Néstor se enfureció conmigo, empezó a patear los bolsos, volaban los billetes por el despacho presidencial y Cristina estaba presente. Y lo tenés a Clarence diciendo, Cristina era la que nos bajaba la línea sobre qué empresas había que beneficiar. Te falta López, que dice que la plata era... Y López era para Cristina porque lo declaró públicamente, una especie de hijo putativo. Hoy últimamente creo que la palabra hijo no la usa más, posiblemente se quede nada más que con la otra... Entonces vos tenés distintos abordajes complementarios que te muestran algo de fondo, que había una operatoria clandestina dirigida a enriquecerse ellos, y hay un punto muy interesante para mí en lo que plantea el juez federal Claudio Bonadío. Dice, sí, vinieron los empresarios a posicionarse en el rol de víctimas, en realidad de víctimas no tenían nada. Y marca, empezaron por decir que eran aportes de campaña. Claro, Calcaterra. Para después decir... en bolsitas de plástico, de papel le dábamos la plata. Para después ponerse en el rol de, en realidad hacíamos aportes para la política, para después, por último, reconocer que eran coimas. Entonces, esta es la evolución de los empresarios. Y el otro eje singular es... Fíjate que en la resolución de Bonadío, 550 páginas, pero hay una frase que la repite 3 veces, que es,
un extracto de la declaración, la confesión de Clarence, en la cual Clarence plantea: ¿qué víctimas? Si venían acá, hicieron negocios, yo no los apretaba, y la expresión es, y ganaron de unas fortunas de manera suculenta, la expresión es suculenta. Entonces dice, ¿qué víctimas? Eran cómplices. Porque posiblemente el mecanismo de defensa que tengan los empresarios ante el nuevo tribunal para ver si algunos quedan arrepentidos, no arrepentidos, o cómo los apartan de la causa, es decir, que el gobierno los extorsionaba. Exacto. Que el gobierno los apretaba y que ellos, como tenían una responsabilidad sobre una cantidad de gente, trabajadores, empresas que tenían 1.000, 2.000 o 5.000 trabajadores, no podían prescindir a la gente, echarla, cerrar la planta, perjudicarla, a menos que hicieran negocios con el gobierno. Eso en el Código Penal se llama exacciones ilegales. Es decir, cuando yo te aprieto para que vos me des dinero. Entonces vos sos víctima y yo te estoy apretando. Ahora, en ese sentido, hay dos puntos. El primero es, sí, hay empresas que fueron apretadas. Y a lo que voy es, suponte que... para conseguir un porcentaje mayor. No, a lo que voy es, suponte que vos ganaste un contrato y fue prolijo. Y de repente vino un nuevo gobierno y te, por un lado, pisa los pagos, te lleva a un ahogo financiero y te obliga a decir, cuando estás al punto de la quiebra y a que, por ejemplo, 400 personas queden en la calle, yo quiero el 10% de los cheques que te voy a dar. Entonces, o me das el 10% o quedaste quebrado. Eso puede haber ocurrido en algunos casos. Ahora, lo que marca Bonadío es, eso puede haber ocurrido en algún caso, pero cuando vos tenés que hay algún empresario que, por ejemplo, tenía un contrato y fue apretado, pero después ganó otro contrato, y después otro, y después otro, y después otro. ¿Qué significa? Que entonces, o te gusta que te aprieten, o no te apretaron tanto, o mientras que te apretaron además te hiciste millonario, con lo cual te volviste a meter para que te siguieran apretando. Te aporto un dato adicional, que esto, a vos que te gustan ciertos antecedentes históricos, esto no empezó con la familia Kirchner. Lo sé. Esto es, los funcionarios, sean los de Kirchner, sean los anteriores, sean los, no sé, de la Rúa, Menem, lo que quiera, porque ha habido de todo siempre, quizá encontró un esplendor absolutamente inusitado, monstruoso con los Kirchner, existió siempre, pero los que existieron siempre fueron los empresarios, los que se rotaban eran los funcionarios. Hay un cuento maravilloso sobre eso, es de un secretario de Finanzas que cuando asume el primer día no sabía ni manejar la botonera. Esto me lo cuenta el propio secretario. No sabía ni manejar la botonera para llamar a la señora para pedir unas bebidas y vienen a verla, a él lo vienen a visitar los banqueros. Cuando llega finalmente el mozo lo mira y dice, ¿qué se va a servir? Dice, yo quiero un té con limón. Y mira a los empresarios y dice, lo de siempre, ¿no? Con lo cual le quedó clarísimo al secretario de Finanzas que el visitante en el Palacio de Hacienda era él. Además de lo de Bonadío de hoy, para mí hubo algo absolutamente también extraordinario que me parece que no se le ha dado relevancia, que es la carta de Julio De Vido. Porque la carta de Julio De Vido explica, dice que él es decente, bueno, etcétera, que no tuvo nada que ver con nada, que es peronista, que lo tienen que acompañar, bueno, etcétera, etcétera. Pero después, en un momento dice, ¿por qué no mencionan el caso de las aceiteras? ¿Por qué no mencionan el caso del petróleo? ¿Por qué no mencionan el caso de los bancos? ¿Por qué no mencionan el caso de los laboratorios? Se olvidó del juego, se olvidó de de otros rubros. Me parece que todo esto todavía, aparte de lo que queda de la electricidad, lo vial, la pavimentación, etcétera, me parece que queda un universo gigantesco del cual nadie toma en cuenta y que en este caso, acá el compañero De Vido ha dicho, quizás yo lo denuncie. ¿Vos crees eso? Vamos para atrás. Ahora cuando ya hace un par de años revelamos en el diario que Lázaro Báez había recibido contratos con dinero del Estado Nacional por 8.800 millones de pesos, que en ese momento era lo que teníamos verificado, que en ese momento Julio De Vido y la presidenta se enfurecieron, terminaron llamando a una conferencia de prensa en la cual terminaron emitiendo
el listado de las 40 empresas que más habían recaudado y básicamente lo que incluso planteó también Lázaro Báez es decir, ¿por qué me miran a mí y no miran a todos los demás? Exacto. Hoy, 4 años después, estamos con la causa de los cuadernos desfilando todos los constructores. Lo que te está diciendo Debido es, si vamos a mirar todos los constructores, ¿por qué nada más miramos a todos los banqueros, todos los farmacéuticos, todos los de cuanto? Con lo cual te está diciendo, esto, si realmente vamos a tirar la mancha de aceite, prepárate porque se va a expandir. Y yo creo que eso es lo que pasó en Brasil. Cuando hablamos de fases... es lo que vos planteás en este libro. Sí. Porque el primer capítulo de este libro, les digo que vos decís directamente que Mauricio Macri pedía el 1% del patrimonio a las empresas que querían negociar con la ciudad. De hecho, más. Y que muchos de los que aportaron a la campaña de Mauricio Macri, de Sergio Massa y de Daniel Scioli son los empresarios que ahora están desfilando por tribunales. Como verán, está todo perdido en la Argentina. No, tanto no. ¿Que ahora lo vamos a convertir en héroe nacional a Claudio Bonadío? No, solamente. No, pero yo no creo que esté todo perdido. Va a depender de la presión social. Esa expresión que usaste vos antes. Depende de la presión social. Depende de si los argentinos están dispuestos a ajustarse el cinturón y bancarse la turbulencia que se viene. Como ejemplo, les recuerdo que en Italia, en determinado momento, la justicia, que no fue un capítulo que hayamos ingresado hoy con Hugo, decidió que todos estos merecían el arresto domiciliario y que la gente salió a la calle e impidió que se hiciera eso. Es lo mismo que pasó en Brasil, cuando en un momento la clase política se dio cuenta de que iban por ellos, desde Lula para abajo todos, intentaron hacer una contrarreforma del paquete anticorrupción para tratar de reducirla, hacer una meba que no funcionara. Se movilizaron 5 millones de brasileños por las calles y no pudieron reformar eso. Bueno, veremos cómo evoluciona la Argentina. Los invito no solo a ver esta novela rosa, negra que tenemos, sino que escuchar ahora, a ver qué es lo que pasa con la mente de los argentinos, con la voluntad de los argentinos y la señora Cristina, el señor Macri, el señor Massa, a través de 2 personas, padre e hijo, especialistas en este tema de conocer la conducta humana. Padre e hijo Giacobbe. Mientras tanto, te doy el señalador de la casa y una botella de vino, por lo menos si no conseguís más pruebas, emborrachate. Gracias, Hugo. Gracias a vos. A ustedes en un minuto con los 2 padre e hijo Giacobbe. Alguna vez invitamos a padre e hijo periodistas, terminaron haciendo un programa de televisión, creo que todavía están en el aire. No sé si va a ser el caso de estos señores, pero para empezar, y empezamos con el padre, si no te molesta vos, aunque después me lo podés reprochar. Este episodio de Bonadío, esto que todo el mundo sabía, conocía, que se investiga desde hace ya 2 meses, pero que hoy ha tenido, digamos, una explosión en el rostro de todos los argentinos. Una especie de desgarro monumental, porque en última instancia nos han tratado de idiota durante muchísimo tiempo. ¿Qué tipo de impacto va a producir en la sociedad? ¿Qué cambia en la conducta? ¿Vos cómo lo ves? Aunque nos gustaría meternos después en cuestiones más específicas. Tenemos dudas. Intuitivamente pensábamos que estas últimas horas, ya las últimas 2 semanas, podían haber cambiado el mapa de la percepción de la opinión pública. A tal punto que el 28 de agosto terminamos la encuesta mensual nuestra que presentamos en Sociedad, y fue un jueves, y el viernes fue el suceso del dólar a los 40, y hablamos con Jorge y nos planteamos el viernes de la mañana que la encuesta que había terminado el jueves de la noche ya no servía, ¿no? Teníamos la sensación de, por lo menos algunos miembros del directorio nuestro teníamos la sensación de que, y volvimos a medir a partir del lunes siguiente, 3 días de diferencia, y una semana después los números estaban intactos.
Esto no mueve la báscula. Los cuadernos no cambiaron nada. Es 37, 38, 32. El dólar a 40 no cambió nada. Es 37, 38, 32. ¿Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires? No, del país. Del país. Cae un poquito, en todo caso, la imagen de Macri, sube medio punto, un punto, la imagen de Cristina. Imperceptible. Puede ser que hayas encuestado en un campamento a uno más. Perdón, acá los Giacom me están diciendo que Cristina es inviolable. Bueno, qué palabra esa. Yo hasta ahora la veía como violadora de todos, que nos había violado Bueno, a todos. blindada. Cristina es un universo que es muy fácil de explicar. Los 30 puntos de ella son tan claros. 8% de homosexuales, beneficiados absolutos. La democracia es un sistema por el cual el beneficiado vuelve a votar por el mismo que lo benefició. Vos decís que ese sector, esa minoría, Es no la absolutamente capta para lo que- nada Mauricio. No quiero decir que no haya un miembro de esa comunidad que no vote por Mauricio, digo. En general, la comunidad tiene una clara tendencia Al agradecimiento. a la gracia. Amas de casa, personal doméstico, profesores universitarios que tuvieron los sueldos más altos de su historia, Jubilados que no aportaron nunca. jubilados que no aportaron nunca y se jubilan. Todo ese universo hace un 15% más o menos de beneficiados absolutos de la gestión. 5 puntos, 6 puntos ideológicos. Persona que viene de los 70, que piensa en el rol del Estado. Y lo que falta es la corrupción, que son beneficiados absolutos. Por supuesto, la Cámara Argentina de la Construcción quiere que Cristina Entonces vuelva. Cristina debe tener el 48%. No, tienen 32. Tienen 32. Pero la Argentina hipercorrupta es absolutamente cristinista. La policía, la justicia, la Cámara Argentina de la Construcción. Son 10 puntos tranquilamente. Porque son ellos, su familia, sus hijos, sus beneficiados, su suegra, todos los que vivieron. Sí, Jorge, pero entonces acá vale lo que yo dije hace un ratito, estamos perdidos. Sí, digo, no porque gane o no gane ella, sino porque si el componente el mayoritario está basado en esta especie de complicidad sobre los actos corruptos. Sobre lo anterior, a mí me parece interesante entender que lo que sucedió en términos de proceso es que la opinión pública juzgó mucho tiempo antes que lo que puede hacer la justicia. Cuando aparece la justicia y los casos de corrupción se empiezan a tratar, la opinión pública ya tenía formada una opinión, valga la Sobre los redundancia, funcionarios. sobre Cristina a favor o sobre Cristina en contra. Es decir, la voz de la justicia, para condenarla o para absolverla, no significa nada. En términos electorales. prácticos, Sí. en términos electorales. El 35% ya la quería después del caso de Chicone, la quería después de Sueños Compartidos, Vudú, de todo, de absolutamente Milagro Sala. Entonces, nada de lo que se diga los va a mover de su posición. Ellos creen que son perseguidos y que hay un complot internacional, nacional, internacional, la Embajada de Estados Unidos, Clarín, los templarios, los masones y los que construyeron las pirámides de Egipto. Todos detrás de voltear a Cristina. El 65% que la odia, Roberto, tampoco necesita que la justicia le diga si es inocente o culpable porque la cree culpable. Y ya tomó decisiones en función de eso, le soltó la mano al kirchnerismo en el 2015. Si no, no estaría Mauricio en la Sí, presidencia. claro. Ahora, yo les voy a hacer notar algo. Es posible que lo que ustedes dicen sea cierto, más lo considero que inclusive tiene, en algún sentido puede haber agrandado su perfil electoral a partir de los fracasos de la administración Macri, sea en lo económico, etcétera. Pero hay un dato que en general no se mira mucho. Cristina era Cristina y Néstor. En todo caso, ella era una subordinada de Néstor. Hoy nadie habla de Néstor. Hoy da vergüenza hablar de Néstor. Hoy tiran una estatua de Néstor y nadie dice nada. Néstor es una especie no de padre de Máximo Kirchner ni esposo de Cristina. Es una especie de tatarabuelo de esta familia. Para el 65% que los odia, sí. Para el 35% que los ama... ¿Vos encontrás Néstor- que hay amor sale todavía? claro, y Totalmente. admiración? Además, Néstor es una herramienta maravillosa para la construcción de una herramienta que te diría casi religiosa, ¿no? Harari
plantea Sí, sí. en su último libro, hace una comparación muy interesante entre las religiones y las ideologías políticas, que son lo mismo. Bueno, muy bien, el kirchnerismo tiene un ascendido a los cielos y un enviado en la tierra, una maravilla lo que ha sucedido para ellos en términos de construcción de relato. Uno arriba, otro abajo operando. Y todos sus símbolos... La de abajo dice que se inspira en el de arriba, además. Que es Jesús y Dios, digamos. Claro, No, que no, es Chávez no, y Maduro, ¿no? De alguna manera. Esa construcción es muy fuerte, es un ideal en términos positivos. Va a ser muy difícil disolverlo, excepto no que se digo le disolver, gane pero en elecciones. que cambie. Bueno, pero para que cambie tiene que perecer en elecciones, digamos. ¿Pero para que cambie quién, Roberto? No, para que cambie la conducta de la gente, digo, porque parece... Estamos hablando de beneficiados absolutos, Roberto. El principio de la democracia es al que beneficia lo vuelvo a votar. Eso es la democracia. Y al que no beneficia no lo voto nunca más. La comunidad homosexual, las amas de casa, el personal doméstico, los universitarios y los corruptos son los beneficiados directos del gobierno de Cristina Kirchner. Es absolutamente natural que la sigan prefiriendo. Sí, también parece un poco injusto decir que solo los corruptos acompañan a Cristina. No, yo no dije que son no, los corruptos. ¿Son 10 puntos de los 30? Tranquilamente. Pero el problema genérico, perdón, el problema genérico no es Cristina. El problema genérico es una forma de pensamiento. Claro. Porque del otro lado hay todavía un porcentaje importante de gente, cercano al 20%, que cuando tiene que calificar la gestión de Macri lo califica con notas 8, 9 y 10. ¿Cómo haces para calificar a Macri con nota 8, 9 o 10? También hay un culto. Hay una forma. Ahora, ¿hay algún beneficiado por el gobierno de Macri? Pero obviamente. Digo, las idealizaciones positivas a favor de los dos y negativas en contra de los dos no dejan de ser eso. Idealizaciones. Y eso no son temas políticos, son temas prepolíticos, son temas psicológicos. A ver, pongámoslo claro, la gente cree en Dios. Sí, claro. Sin ninguna constancia de nada. Bueno, pero hay una tradición. Una cultura, claro. Un relato que empezó algún día... Esto es muy novedoso. Algún día en una mesa de bar se juntaron 5 y dijeron, bueno, ¿cuáles van a ser los 10 pecados centrales? Que son los 10 mandamientos. No robarás. ¿Por qué pusieron no robarás? Porque todo el mundo se afanaba con todo el mundo. ¿Por qué pusieron no desearás a la mujer del prójimo? Porque en ese momento todo el mundo martirizaba a la mujer del prójimo. Es decir, si lees los 10 mandamientos son los problemas de los concejales del momento. Así se hicieron los 10 mandamientos. Y hace 2000 años que lo estamos... Mucha gente necesita creer. Sí, posiblemente todos. La buena noticia es que seguimos construyendo ídolos, pero duran menos tiempo. Ni duran los 2000 años de la Iglesia Católica, ni dura ese amor de 30 años sobre Perón, de ir a buscarlo a España y patatín patatero. Hoy se construyen y se deconstruyen con una velocidad que a la vista de lo que es la evolución de una sociedad es muy corta, ¿no? Bueno, Perón en el caso de eso de ir a buscar a España, Perón en algún momento desapareció. El problema es que, como él mismo decía, aquellos que lo sucedieron fueron tan malos gobernantes que la gente volvió a pensar en esa alternativa bueno, no voy a hacer filosofía, pero trasladarle sus frustraciones a alguien que se las iba a resolver. Y también hay ahí afuera, perdón, hay un 40% de argentinos que tienen una mirada de que el Estado les tiene que proveer todo lo que necesitan y les tienen que calmar todas sus angustias. Entonces, cualquiera que se monte sobre esa idea va a tener algún nivel de representación. Y proveedor. Bueno, convengamos que no solo Cristina, sino Macri también. Y la Cámara Argentina de la Construcción también. Exacto. Bueno, vamos a cuestiones un poco diferentes, más concretas y precisas. ¿Vos pensás, como tu papá, que Mauricio Macri no se va a presentar el año que viene? Mira, yo creo que la pregunta no es si Mauricio puede ganar o no puede ganar. La pregunta que yo me hago es si Mauricio debe ganar o no debe ganar. Si Mauricio hiciera otros 4 años que hoy los números le dan, si se compara contra Cristina, es interesante este proceso porque las cosas y las personas son buenas o malas en comparación con otra, no en abstracto. Si Mauricio pudiera ganar las elecciones, que hoy, insisto, los números le dan todavía, la pregunta es si debería. Si hace 4 años de gestión, el agotamiento... ¿Vos me estás diciendo eso para social, no pelearte con tu hijo? No, de ninguna manera. Yo donde puedo lo peleo. Eso las reuniones en el directorio son a jarronazo limpio, ¿no? Si él hiciera 8 años de gestión, el desgaste de una población que se está comiendo todo lo que ve, que se comió el radicalismo, se comió el peronismo, se comió el kirchnerismo y ahora gira la cabeza y le dice a Macri, ahora te vamos a revisar a vos,
8 años van a ser muy desgastantes y en una de esas llevan puesto a todos, Roberto. Entonces, me parece que Cambiemos está ante un momento histórico que es muy interesante, porque ellos podrían hacer el trabajo de disociar el proyecto, que tarda 15 años o 20, del partido, que tiene que proveer 3 o 4 presidentes para hacer este proyecto, del presidente, que es solamente la primera herramienta. Y entender que esta mecha, que es la primera para iniciar la perforación, se desgasta, se calienta, la tenés que sacar y poner la que sigue, sin ningún asco. Digamos. Ahora, ellos lo están viviendo con dolor. Me hablas como si fueras Durán Barba. Bueno, no, Durán Barba no te diría esto. Ellos no, usaría lo mismo, quizá otro argumento. Sí, usaría una metáfora también sencilla, pero para explicar lo contrario. Lo que yo digo es, hoy por hoy Cambiemos es un personalismo y un paternalismo como cualquiera de los que hemos visto, que no entiende que el presidente es una herramienta del grupo. No un fin en sí mismo, claro, sino una herramienta del proyecto. Bueno, pero no somos Suiza y me gustaría saber, acá no hay ningún tipo de alternativa. Yo te digo que no se va a presentar ni Mauricio ni Cristina. Exacto, de eso me acuerdo. Ahora te digo que ni Cristina ni Mauricio. Y no hay alternativa que eso que se va a resolver entre dos grupos poderosos sea de un modo u otro desestabilizado por una candidatura de izquierda o por una candidatura liberal, ya que como no va a haber plata, o van a tener poca plata para hacer campaña, Casi no. Se van a equiparar ciertas voluntades o pretensiones electorales. Entre los dos, 38, 32 a 70, elección polarizada. 70 es cuando dos grupos acumulan el 70% de las voluntades. Quedan 30, 5 o 6 son del Partido Obrero, 3 o 4 de partidos menores, quedan 20 para repartir. El tercer sector tendría que tener un candidato impresionante. Un Bolsonaro. Para contar 20. Hay un espacio para un sector de 10, 12. Hoy no hay condiciones para una tercera fuerza relevante. En la medida en que los dos espacios no entren todavía en etapa de disolución, yo personalmente creo que la desaparición política de Mauricio y de Cristina del escenario electoral en el próximo turno va a ayudar mucho a reformularse los grupos, pero no a su desaparición inmediata. No veo espacio para una tercera fuerza todavía. Bueno, les agradezco. Veo que seguís con ¿Para el quién es la mismo botella? criterio. Aclaremos. Perdón, va a haber 2 botellas. Ah, Así que una para vos. Venimos peleando por eso, ¿no? Claro. Y lo teníamos casi resuelto. Sí, Claro. no era para mí. Y un marcador de libros bueno. para cada uno. Les agradezco. No, gracias, Roberto. La próxima Te vez. dejamos Pensamiento en Red, de una psicoanalista amiga, Sonia Abadi, un libro muy interesante, nueva disciplina para crear, realizar y vivir. Te agradezco. Para Sobre ustedes. todo para gente joven, ¿eh? ¿Es para gente joven? Sí. Ah, bueno, Tipo, entonces, hasta primero 70 entonces, va. lo voy a leer esta noche. ¿Hasta 70? Para todos los que quieran pensar diferente, no para gente. Sí, claro. Les agradezco y los invito a ustedes a que en un minuto nomás lo vamos a acá tener sentado a Roberto Kachanowski, a esta historia de cómo nos agobian con los impuestos y cómo nos van a seguir agobiando por los impuestos y además cómo nosotros después vamos a seguir votándolos a ellos, sea Massa, sea Cristina, sea Macri, sobre una enfermedad argentina. En un minuto nomás. Gracias. Gracias, Roberto. En la presentación del programa me había referido a este nuevo presupuesto y quiero que de un modo u otro Roberto Kachanowski nos confirma o nos desmiente de que todo se resuelve en la Argentina pagando más impuestos, aún con aquellas personas que dicen que no nos van a cobrar más impuestos, como es el caso de Macri, o aún como aquellos, como es el caso de Massa o de Cristina, que también nos cobraban impuestos, tienen idea de cobrar más impuestos y que además todos juntos, ninguno vio lo que ha visto en un ratito un chofer y lo que ha decidido ver un juez. ¿Estamos en lo correcto o no? A ver, básicamente, el presupuesto este que se acaba de presentar supuestamente cierra la brecha fiscal, que también es lo que ellos llaman el superávit primario, que es sin incluir los intereses de la deuda. Y también algo de las provincias. Sí, pero digamos, ellos dicen superávit primario, no incluso los intereses de la deuda. Como si yo te llamás al contador y le dijera, che, ¿cómo no fue este mes? Si no ponemos los intereses del descubierto del banco, bien. No es así, pero bueno. Bueno, no importa, de cualquier modo es algo novedoso. Algo novedoso. Pero vamos a poner de esta forma. Lo que se llama el déficit cero.
el déficit cero es básicamente aumento de carga tributaria. No, digamos, lo que hay de baja de gasto público es casi nada, además no está muy claro, pero lo que tenés ahí es el impuesto a las retenciones de monto fijo, tenés además el mínimo no imponible que se posterga, tenés el tema de que quieren modificar el impuesto, ¿cómo se llama?, a los bienes personales, y agregale que hay una baja de gasto que son los subsidios económicos, que en realidad lo que va a hacer es volver a golpear. A ver, lo pagamos de otra manera. Antes pagabas impuestos para los subsidios estos de la luz, el gas, etcétera, ¿sí? Entonces ahora te dicen, no, mira, vas a pagar más la luz, etcétera, y baja ese gasto. Pero mientras baja ese gasto, no te bajan los impuestos. O sea, ellos te van a hacer pagar más la luz, el gas. Al contrario, te van a hacer pagar más para compensar lo otro. Claro, no es que te dicen, mira, como vos ya no vamos a tener que subsidiar la luz, el gas, el agua, etcétera, el transporte, te voy a bajar los impuestos, porque antes lo tenías que pagar. No, te sigo cobrando los mismos impuestos y además pagás más la luz, el gas, etcétera. Que no estoy diciendo que nadie me tiene que regalar la luz, el gas, pero tampoco me pide las dos cosas, ¿viste? Porque no me da el bolsillo para tanto. Ahora, Roberto, hoy uno vio la presentación de Duhovne, que se ha convertido en una especie de ministro estrella, cuando hace 15 días lo estuvieron a punto de echar porque Melconian, que parece que necesita que le pongan odalisca, le den champán francés todos los días, hasta si no ocurre eso, nunca va a ser ministro de Economía. Hay dos cuestiones que a uno le preocupan y les interesan. Uno, hay una serie de atribuciones que me parece que le pasan al jefe de gabinete que creo que no son casi constitucionales, se las quitan al Parlamento. Por ejemplo, el tema del movimiento de los créditos, el tema de los nuevos impuestos. Y simultáneamente también hay una serie de objetivos sobre tasa de inflación del 25%. Tipo de cambio. Que no se va a mover. Nivel de actividad económica. Ahora, ¿qué sentido tiene que no se vaya a mover el tipo de cambio si la inflación va a ser del 25%? Sí, a ver. Ahí... Porque hoy dijo que el tipo de cambio actual era competitivo. Sí, nos está contando la inflación que viene. Salvo que vuelva a caer el tipo de cambio real. Pero perdón, hacia el pasado, ahora nos dicen que todo lo que hicieron en este tiempo con el tipo de cambio estuvo mal. Ahora tenemos un buen tipo de cambio competitivo. Y hacia adelante te dicen que no va a ser competitivo. ¿Cómo es esto? ¿Vos sabés que me cuesta entender a los economistas? No, pero no me metas a mí. No. Mételos a ellos, a mí no. Porque pero yo no sos del mismo gremio. No somos la... No, a ver, los argumentos son muy poco sólidos, inclusive... Es como si hubiese llovido, la crisis hubiese venido de algún lado y ellos no sabían, ¿sí? Entonces te dicen, no, porque afuera Turquía, porque subieron la tasa de Estados Unidos. En todo caso, si vos tenés un plan económico bien armado, tenés que prever que puede haber opciones o problemas, y si ese plan, digamos, lo prevía y no funcionó, tenés que tener una opción B. Pero ellos nunca tuvieron una opción A. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando dicen, mira, el plan A no funcionó, vamos al plan B, es que nunca tuvieron un plan A, no hubo un plan. Mi teoría es que el plan económico de ellos era el no plan, o sea, no te voy a tener un plan. Bueno, pero digamos, no le fue mal al compañero Labaña en determinada época y no tenía ningún plan, actuaba con... Pero Labaña lo que pasa es que recibieron, te olvides, que estuvo ante Remes, no es poco, ¿eh? No es poco. No, porque confiscaron los depósitos, le cobraron el gasto público con emisión, una llamarada inflacionaria y cambiaria, te saltó la... no ajustaron las tarifas de los servicios públicos, no quito méritos a Labaña, me parece una persona respetable y todo, pero reconozcamos que todo el laburo sucio se hizo antes. Y justo llega él cuando suben los precios de las commodities a mediados del 2002, ¿sí? O sea, no le quito méritos y el respeto profesional que le tengo a Labaña, pero pongamos las cosas en su lugar. Ahora, la gran dual de que fue licuar el gasto público, ya no te queda posibilidad alguna. Porque buena parte del gasto público está indexado, que son jubilaciones, asignación universal por hijo. Otra parte... ¿Y tus ingresos no están indexados? No están indexados. Bueno, acompañan... Serían un porcentaje de los precios que van subiendo por inflación. Hay que ver si suben al mismo ritmo, si cae el nivel de actividad, cómo te termina resultando esto.
Pero vos lo que tenés es, por un lado, el tema este de los ingresos, y el gasto en sí, como te decía antes, está compuesto básicamente por temas de indexación y por tipo de cambio, que son los intereses. Si vos querés licuar el gasto público, no querés bajarlo, y lo bajás como lo hizo Duhalde, licuándolo con inflación, sí, hoy ya no lo podés hacer. Porque se te dispara, si vos tenés más inflación, se te disparan las jubilaciones, se te disparan las asignaciones por hijo, y se te va a disparar también el tipo de cambio en lo que es el gasto público en la parte de intereses de la deuda. Así que estamos ante una gran incógnita. ¿Se pondrá algún día la dirigencia política a los pantalones y empezarán a hablar del gasto público, o seguiremos siempre pensando en que vamos a cobrar más impuestos? Porque fíjate, hoy tenés todos los instrumentos que están usando. Te matan con impuestos, toman deuda externa, toman deuda en el mercado interno y emiten moneda. Todos los instrumentos. ¿Se endeudan en dólares? Se endeudan en dólares, en pesos. Y toman en pesos. Por eso, estás en un nivel de gasto público descomunal. Ahora, escúchame, Roberto, para gente que uno presume que es medianamente seria, como la gente del Fondo Monetario Internacional, se supone que es un cenáculo con economistas inteligentes. ¿Cuál es la razón por la cual a un país que no tiene plan, a un país que ofrece tantas contradicciones en términos económicos como el actual, ahora deciden que le van a agrandar el paquete del fondo, va a ser de 60.000 millones de dólares, que le van a dar en 15 días 19.000 millones de dólares para sofocar, para desmontar las LEVAX y sofocar cualquier tipo de avance cambiario? Sí, de crisis cambiaria. Exacto, que le van a admitir una flotación sucia con bandas. Esto es que es como que confían en eso. No. ¿Y entonces por qué lo hacen? Mi visión, puedo estar equivocado. A ver, el Fondo Monetario Internacional está integrado por la plata que aportan determinados países, los países miembros. Los que más aportan ahí son Estados Unidos, Alemania, etc. A mí me parece que Estados Unidos debe estar diciendo, mira, esto la están haciendo mal, pero prefiero a que venga de nuevo el populismo más autoritario. O sea, estoy limpiando América Latina de toda esa barbaridad, me queda Venezuela, no sé si queda alguno más por ahí, Bolivia si querés, pero vos fíjate que América Latina está cayendo todo lo que es el populismo más autoritario. Entonces, yo creo que lo van a bancar solamente para que no pueda avanzar no solo hasta el G20. No, yo creo que, a ver, hay que ver si después esa plata te alcanza para dar vuelta a las expectativas del mercado, ¿no? Pero es Falta un año, pero es la plata del año próximo y del otro año, sí, lo cual también es una, yo diría, casi una actitud desestabilizadora para los futuros gobiernos, aun que el futuro gobierno sea el de Macri. Suponete que es el de Macri, se van a encontrar con que tienen toda la deuda, más el nivel de gasto público en niveles infinanciables. O sea, es la Argentina que la hemos vivido tanto esto, pero lo que pasa es que ahora ha llegado a niveles realmente agobiantes. ¿Cuántas crisis vimos a lo largo de nuestra vida profesional, Roberto? Vimos muchas, Esta llega a niveles más extremos porque el kirchnerismo en su proyecto de corrupción llevó el nivel de gasto público a niveles insólitos, ¿sí? Y esta gente no se anima a bajar el gasto público. Creen que por alguna razón mágica, porque se sienten ellos en el gobierno, van a llevar las inversiones y vamos a crecer. No sé, alguien le vendió eso. Y no pasó nada de eso. Entonces, lo que están limitándose es a buscar financiamiento para financiar este nivel de gasto. No hay un plan de reducción del gasto público, no hay un plan de reforma tributaria, no hay un plan de reforma laboral. Todas las herramientas necesarias para atraer inversiones. Tampoco hay un plan de reforma al sistema previsional, que es el agujero más grande que tiene la Argentina. No hay nada, o sea, no tenemos nada. Ahora, ¿es solo responsabilidad de Cambiemos? ¿O es que todo el menú que tenés hoy en la dirigencia política, digamos, con más posibilidades, es esto, populismo? Y bueno, digamos que sería... Lo que pasa que el macrismo es una especie de agente encubierto.
pero hace más socialdemocracia que el peronismo. Carolina Sterling se la pasa repartiendo nuestra plata. En la 9 de julio, digamos, con el respeto que me puede merecer, pero el rigor es hasta injusto que gente que se levanta temprano para ir a trabajar, ¿sí? La empleada que trabaja en una casa de familia, el señor que corta el jardín, el pasto en el jardín, lo que sea, después se levanta y ve como el de enfrente vive de un plan. Es 5 tipos tirados y viendo cómo el otro va a laburar. Con un agravante. Es casi ofensivo, no para vos o para mí que pagamos los impuestos, para esa gente que se levanta todos los días a las 4 o 5 de la mañana para trabajar. Con un agravante. Esas personas, como los otros ciudadanos que pagan los impuestos, son señalados por no querer ser generosos con las clases más vulnerables. Sí. Esto es, los vulnerables son acusados también de no ser generosos con otros vulnerables. Claro. Es fascinante el proceso. Es casi un sistema de esclavitud el que tenés en la Argentina. O sea, tengo que agarrar un grupo chico de personas, a eso las exprimo como un limón, los hago trabajar para repartir todos los meses pasan 20 millones de personas por la ventanilla del Estado a cobrar algún cheque. Entonces está el tipo que te corta la 9 de julio, el otro que tiene el subsidio de discapacitado y puede correr una maratón. Tenés de todo. Ahora, eso es lo que hay que desarmar y nadie quiere hacerlo. Entonces, entras en un debate donde supera el tema económico. No sé si soy claro. O sea, esto no es un tema de, sí, ¿cómo hacemos para llegar a las elecciones? Entonces, bueno, subo la tasa de interés, tomo deuda es un problema mucho más profundo. Estamos hablando de los valores que imperan en la sociedad. Son valores perversos que además la dirigencia política, acá tenés demanda de populismo, pero encima tenés oferta de populismo. O sea, ¿quién es el que va a salir a decir, señores, no les vengo a ofrecer populismo? Tipo Churchill, les ofrezco sangre, sudor y lágrima. Acá tenés que decir, les ofrezco trabajo, trabajo y trabajo. También probablemente más de uno se infarta cuando le digas eso. Pero tenés que proponer ese tipo de cosas. Ahora, Roberto, al margen de la discusión sobre valores y cuestiones que de pronto no figuran... ¿Qué hacen a la economía? Sí, ojo, pero de cualquier modo, hoy ni siquiera hay un plan estabilizador. No. Pero la pregunta diaria de hoy, de la persona del colectivo, del subte o del taxi, mañana, con el dólar, ¿qué pasa? ¿Sube o baja? Mañana y la semana próxima. Esto es, ¿el fondo te ofrece algún tipo de garantía para que eso no ocurra? A ver, lo que te puede ofrecer el fondo es plata para que vos estamos hablando puedas frenar la corrida cambiaria si es que lográs cambiar las expectativas con esa plata. Si frenás el tipo de cambio, tranquilízate la cosa. No arreglaste ningún problema grave, evitás que se agrave la situación, ¿ok? O sea, vas a conseguir eso. Ahora, no te olvides que de acá a fin de año, el Banco Central tiene que ir sacando LEVAX del mercado de a 100.000 millones por mes. Y eso por eso te van a dar los 19.000 millones. Claro, pero vos tirás 100.000 millones de pesos. O sea, venís con 300.000 millones de pesos en LEVAX y yo te digo, Banco Central, te digo, te renuevo 200.000, 100.000 no. Y los 100.000, toma, emito moneda y te doy pesos. Te la van a licuar. ¿Qué hago con esos pesos? Bueno, tengo que sacarlos de alguna manera. O meto dólares en el mercado, te doy dólares y saco pesos, o subo los encajes bancarios, dejo inmovilizada más plata. Algo tengo que hacer, pero no estoy solucionando el problema de fondo. No sé si soy claro. Sí. Es más, si vos te fijas, están bajando el tema de las LEVAX, pero están aumentando lo que llaman las letras de liquidez. Estás cambiando un problema por otro, básicamente. Dólares aparte. Claro, entonces estamos en el día a día. Estamos viendo a ver cómo zafamos día a día. Y acá está faltando un plan económico que sea un proyecto. Yo te decía antes, la generación del 80, estábamos en el corte. Es una generación alguien que tiene que estar pensando 20 años para adelante. Si pensamos la semana que viene, estamos fritos. La generación del 80 tampoco tuvo un programa, simplemente tuvo... Sí, era la Constitución de 1853. Bueno, no es poca está cosa. Bien, pero hoy te podrías basar también en la Constitución, lo que en cierto aspecto ni siquiera te guías por eso. Digamos que necesitas instrumentos más prácticos, que es lo que creo que vos demandás. Pero lo cierto es que hay un problema de ineficiencia, de falta de talento, de inteligencia, de conocimiento. Hay cuestiones, yo no puedo entender cómo una persona te dice que el dólar va a estar congelado un año en la Argentina.
Yo creo que lo dicen para generar expectativas positivas. Bueno, acordate que también dijeron 15% de inflación, después lo modificaron y ahora vas a terminar con 40 y pico por ciento. Pero el problema es que es el cuento, la fábula del pastorcito. Llega un punto en que la defraudación es gigantesca. Ya después, si insistís en un camino de este tipo, vas a estar diciendo todo el tiempo, va a pasar esto, no pasa, vas a perder credibilidad cuando anuncies medidas o objetivos políticos o económicos, perdón. Entonces, me parece que esto de decir, bueno, el tipo de cambio va a estar en, no me acuerdo cuánto dijeron, 41, 42 o lo que sea. La inflación del 25 y el producto va a caer. El año que viene. El año que viene. Es medio poco convincente en líneas generales. Pero vos sabés que yo el problema no lo veo ahí porque, a ver, ¿quiénes son los que leemos esos números? La señora de la esquina no le importa, ¿viste? O sea, no mira el presupuesto, no mira las proyecciones macro que tiene el presupuesto. No, pero mira su presupuesto. Pero mira su presupuesto. Y ahí lo que no hay es un horizonte de salida en el nivel de actividad económica. Vamos a tener un segundo semestre muy recesivo y a lo sumo el año que viene vas a tener, en el mejor de los casos, un poquitito menos de recesión o quedás planchado, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer hoy, ¿cuánto le falta para las PASO? Si es que va a haber, no sé si va a haber PASO. Sí, pero bueno, menos de un año. Menos de un año. Lo mejor que pueden lograr hoy es llegar a las elecciones que vienen con el tipo de cambio sin que se les desbande, con una inflación en el 20 y pico y con un nivel de actividad económica en 0, en 1% o 0,5 abajo, cosas por el estilo. No, ya es tarde, o no lo sé, porque también creo que Alberto Venegas Licho hace una carta en el Lectores de la Nación diciendo que se largue Macri, que haga todas las reformas y que después venga otro, dentro del mismo Cambiemos. Roberto, te voy a dar el vino de la casa, Perfecto. Los te voy a dar el marcador de libros. Y yo te voy a dar un libro de Sarmiento, Los Caudillos, ¿sí? A ver si empezamos en la Argentina a recordar quién fue Juan Bautista Alberdi, quién fue Urquiza, quién fue Sarmiento, quién fue Mitre, quién fue Pellegrini, quién fue aquellos que construyeron una Argentina grande. Bueno, sugiero esa lectura mientras les recuerdo lo que dije al final del otro bloque y del anterior. En alguna medida estamos perdidos. Gracias, Roberto. Los veo a ustedes el lunes próximo si consigo la luz de Diógenes. Gracias, buenas noches.